Seguimos en el living, recibimos a Fede Lima, integrante de Socio. Estaremos hablando del nuevo disco que se va a lanzar en tiendas digitales el próximo viernes 4. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea también es hacer como un repaso de tu vida, de tu carrera, lo que has hecho hasta ahora. Sé que este último disco tiene que ver con la pandemia, un poco lo que vivieron en pandemia, pero ya vamos a andar en eso. Primero voy a arrancar con tu infancia en Rocha. Sí. Mirá, mi infancia es, yo nací en Melo, en Cerro Largo, y al año mis padres se mudaron para Rocha, y ahí viví hasta los 10 años. ¿Y qué te quedó? Ahí. Porque hay mucha influencia brasileña también a nivel musical, me imagino, ¿no? Sí, sobre todo por mi padre, que era un gran escucha de música brasileña. Era lo que se escuchaba en mi casa cuando yo era chico. Y después... Pero pará, tu papá es locutor de radio, ¿no? Sí, es locutor de radio. Hizo siempre programas de música brasileña, bueno, en Cerro Largo, en Rocha también, era compañero de Miguel Nogueira también, ahí en difusora rochense. Y bueno, ahí lo conocí a Miguel. Y bueno, esa fue la música que escuché de chico. Pero Rocha también dejó otras cosas, ¿no? El pasaje por Rocha, bueno, la playa, ¿no? Toda esa cercanía con eso. Y bueno, y la música que escuché ahí también, sobre todo. Hay algo en Rocha, porque hay muy buenos músicos que salen de Rocha. No sé si se debe un poco a las influencias de repente, justamente de estar cerca de frontera, o no sé, o de repente hay algo especial, hay una energía distinta. Yo creo que se da como un cónclave extraño, que decís, como eso que decís vos, que está cerca de la frontera y a su vez tiene toda esa costa, ¿no? Que también como que hay mucha música de la costa, ¿no? Esa mezcla como de ganado y playa a la vez, ¿no? Bueno, yo sigo yendo a Rocha todos los años, voy a balizas y ahí a veces tipo, estás en las dunas y de repente viene una majada de ovejas, por ejemplo. Ese contraste, ¿viste? Sí. Bueno, hay como una especie de mezcla especial y de hecho Rocha está dando un montón de valores en este momento, ¿no? Florencia Núñez, Nicolás Molina, y a su vez tiene un historial de grandes compositores como los Zucará, Carlos Malo. Sí, y esa diferencia que hay entre el invierno y el verano, abismal, ¿no? O sea, que también debe generar como un impacto en quien vive ahí todo el año. Sí, y es muy especial también como la diferencia que se da entre vivir cerca del mar y la ciudad de Rocha en sí, que es como una ciudad bastante tranqui, y después tiene todo ese furor del verano, que genera como un contraste especial, ¿no? Que tiene esa cosa como melancólica, digamos, de la ciudad de Rocha, ¿no? Que le puedes encontrar en la música como los Zucará, y después todo eso, ¿no? De la playa, ¿no? Todo lo que eso genera. Claro. ¿Y cómo fue venir a Montevideo después? Y estuvo bueno. Yo me vine como a los 10 años y yo vivía en las afueras de Rocha, no en el centro, digamos cerca de la carretera, de la ruta, hasta el Trébol, y nos vinimos a vivir al Parque Posadas. Y en el Parque Posadas fue como un cambio grande porque era un complejo, digamos, enorme, que en Rocha no había ni por lejos. Y un montón de gente, ¿no? O sea, un montón de amigos para conocer. Yo terminé la escuela ahí, en la escuela del Parque Posadas, y ahí también empezó como un vínculo con la música, como mucho más personal. Me regalaron un Walkman, por ejemplo, cuando llegué, y ahí empecé a escuchar mi música, ¿no? Empecé a comprar los primeros cassettes, empecé a escuchar la radio. Me acuerdo que escuchaba El Dorado, que era la radio 100.3, lo que fue X después, y ahí empecé a escuchar, descubrí Nickel ahí, Guns N' Roses, Midnight Oil, yo qué sé, un montón de bandas. Está buenísimo. Leí por algún lado que tu primer toque fue en una clase de inglés. Sí, fue en una clase de inglés, porque yo estaba en el liceo, ya estaba como en quinto, y me acuerdo que había un compañero, teníamos una hora puente, que no había nada, y un compañero que venía con una guitarra siempre, y el loco se pone a tocar así una canción de Guns N' Roses, y yo me acuerdo que tímidamente, como que me puse a cantar ahí, y el loco me dice, qué bien, cantás, no sé cuánto, y justo en ese momento cae la profesora de inglés, y nos ve haciendo eso, digamos. Entonces, bueno, empieza la clase y dice, bueno, ya que estaban cantando en inglés, pasen al frente y canten y hagan lo que estaban haciendo. Una vergüenza impresionante. Imagínate pasar ahí al frente de todo eso. Pero bueno, nada, eso fue como la anécdota, y a partir de ahí, en ese liceo, que era el Dámaso, había un concurso de bandas interliceal que se llamaba, no me acuerdo, era Juventudes Musicales, y bueno, con ese compañero armé la primera banda. Él me agitó, tenía unos hermanos que tocaban también, y ahí nos pusimos, y bueno, nos fue muy bien, ganamos el concurso en nuestro liceo. Después tuvimos una segunda ronda que ahí conocí a Los Futuros No Te Va a Gustar, Emiliano Branciari, El Chamaco, que venían de competir del 10, y esas dos bandas pasamos a la final.
y en la final nos ganó otro liceo. Pero bueno, fue como una cosa importante para mí porque bueno, empecé a tocar y ahí ya conocí amigos del futuro, digamos. Claro, y te diste cuenta que te sentías bien en ese rol o que podía gustar lo que estabas haciendo, como que te identificaste Y en eso tuve, de músico. claro, como un ida y vuelta ya rápido, ¿no? O sea, como que, bueno, eso de, no sé, era un concurso, pero que te digan, che, ganaste, pasaste como otra instancia de esto, claro. Bueno, te alienta. Bien. De todas maneras estudiaste ingeniería de sonido, ¿no? Sí. Yo soy productor y también estudié mucho sonido. También trabajé con un estudio muchos años. Ahí conocí un montón de gente más. A los Once Tiros, no sé, un montón de bandas. Y bueno, nada, o sea que estudié un tiempo largo. O sea que esa, digamos, carrera de ingeniero la seguí teniendo hasta el día de hoy. También doy clases de eso. Así que nada. ¿Y en qué te aporta a nivel musical eso? Y me aporta un conocimiento, digamos, del otro lado, de lo que es hacer un disco, ¿viste? O sea, no es solo traer la canción, sino que también sé como toda la parte, digamos, que hay detrás de todo eso, ¿no? De lo que la gente va y recibe después de grabado. Sé cómo es el proceso. Claro. Entonces, capaz que te podés adelantar ya al momento de hacer la canción. Claro, ya como me voy adelantando y sé que hay cosas que estamos probando que no van a funcionar, porque a nivel de sonido ya sé cómo van a terminar. Entonces, bueno, también hace que sea como el productor interino de la banda también. Ya voy haciendo como un filtro de cosas. Claro. Cuando llegan al estudio, ya eso se hizo. Bien, antes de llegar a Socio, pasaste por dos bandas que marcaron ahí también un lugar importante, me imagino que en tu carrera. Sí, una fue Lupe Lascano, que es una banda, digamos, de culto acá, que dejó alguna canción importante, como Gris, que es una canción que seguimos tocando hasta el día de hoy. Es una canción muy querida por la gente. Eso fue un periodo corto de tiempo, fueron 3 años y algo nomás. Y era como básicamente la primera banda seria que tenía. Entonces, nada, ahí aprendí un montón de cosas bien y hicimos alguna cosa mal, no hacerla de nuevo, ¿no? Sos como muy joven, no sabes cómo manejar eso. Y después tuve Miss Wichita, que fue la banda que hice después de Lupe Lascano, que era otro encare diferente, ya era una banda como particular. Era batería, guitarra, violín, flauta traversa, no había bajista, había un coqueteo grande con la tecnología, ya que fue una banda como experimental. Pero con esa banda saqué un disco y ya después pasé a Socio. ¿Y cómo fue esa necesidad de tener tu espacio como solista? Que bueno, después sé que ahora se convirtió en algo más colectivo, pero comenzó siendo algo tuyo. En realidad fue como bastante azaroso eso, porque yo estaba con el proyecto ese de Miss Wichita y alguien escuchó unas canciones que yo tenía que no entraban como en el perfil de Miss Wichita. Y me dijeron, che, esas canciones están buenísimas, vos tendrías que hacer algo con eso. Y yo no estaba muy convencido, pero me insistieron mucho, y yo empecé a pensarlo y dije, bueno, quizás puede llegar a tener sentido, puedo usar otras músicas que quizás me gustan pero no las hago acá, y bueno, empezó a tener como sentido eso, y bueno, y hice todo el disco. Bien, y empezó. Y además tuvo muy buena repercusión, sí, rápida, fue como un disco que le fue muy bien, tiene canciones que hasta el día de hoy seguimos tocando en vivo, son de las canciones más escuchadas de la banda en redes. Y bueno, eso generó todo un proyecto, digamos, el proyecto más importante del que tuve, ya son 14 años. Sí, claro. Vos, al momento de crear una canción, arrancás por la melodía. Sí, arranco por la melodía, y así te diría que con todas, y después voy juntando esas canciones, y ya cuando llega el momento de hacer el disco, les hago la letra todas juntas. Sí, me pareció muy llamativo eso de que metés la letra en una semana. Sí. De hecho, el primero también fue así, medio como me encerré en mi casa, tipo 4 días, con comida, todo, y tenía todo un relajo de papeles por el piso, y las iba haciendo y hacía 2 por día, más o menos, ponele. Y la mayoría se hicieron así. Pero sigo haciendo lo mismo. Bien. Este disco nuevo lo hice igual. ¿Y a qué le escribís? Vos sabés que eso lo que está bueno es que yo demoro para hacer las canciones, no soy muy prolífico, pero digamos descubrí que necesitaba vivir para escribir. O sea, como que necesitaba vivir cosas para después tener algo para decir. Y entonces es lo que pasa en ese momento. Por ejemplo, no sé, en este caso de este disco nuevo fue la pandemia, ¿no? O sea, como el tema. Había algunas otras cosas, pero digamos, el 70% del disco hablaba de eso y de cosas que fuimos con la banda charlando, digamos, mientras hacíamos el disco. Entonces, bueno, es un disco que habla de eso. Pero la inspiración puede ser... la canción me dicta más o menos qué es lo que tiene que decir, ¿no? O sea, yo como que las veo y digo, esta canción me suena que puede hablar de esto. Primero pongo como un título, un concepto, y sobre ese concepto lo desarrollo. Bien, hablabas un poco de lo que pasa con este último disco, que sí fue como más colectivo, ¿no? Al momento de la composición. Sí, fue un disco sumamente colectivo y fue el cambio grande que tuvimos. Antes era un proyecto solista y después con el tiempo hay gente que ahí está tocando conmigo hace 10 años. Entonces, bueno, naturalmente se fue dando como ese proceso
cada vez los discos tenían como más del otro. Y ya para los alenté y les dije, bueno, traigan canciones, traigan música, me parece que es el momento de pasar a ser una banda. Claro. Por la unidad que tenemos, por la confianza, la amistad. Y bueno, y así fue. O sea que de esas 10 canciones que tiene el disco, hice la mitad nomás. Bien, y el resto se hizo de manera colectiva entre los otros integrantes. Hay canciones del bajista, canciones del baterista, canciones del tecladista. Y bueno, lo que hicimos fue la música entre todos, nos juntamos, bueno, tuvimos como 1 año y medio haciendo el disco. Y después hicimos como 20 y pico canciones. Claro. Y de esas canciones elegimos las que quedaron. Y además en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Donde a muchos se les disparó por el lado creativo, a otros no tanto, donde también tenés como la imposibilidad de tocar, que eso es algo muy necesario por el artista a nivel anímico y también a nivel económico, ¿no? Bueno, eso fue lo que nos encontramos, ¿no? O sea, tenemos compañeros que no tenían trabajo, por ejemplo, que viven de tocar. Y bueno, todo eso, imagínate que generó un montón de incertidumbre, generó un montón de charla también. O sea, como que había momentos que ensayábamos o componíamos, pero también charlábamos, porque ayudar al otro, digamos, ¿no? Claro. Y de hecho el nombre del disco salió de ahí, o sea, estábamos una tarde y uno viene y dice, che, ¿cómo vamos a salir de todo esto, no? Y el otro va y lo mira y le dice, y lo sabremos al final. Y bueno, y ahí quedó el nombre, enseguida dijimos, ese es el nombre del disco, y bueno, así fue la historia. Y en cuanto al sonido, también es algo que te identifica, o sea, si vos ves todo lo que ha pasado en estos años con Socio, ¿de alguna forma has notado cómo se ha modificado? Sé que en un momento estuviste con más electrónico, después lo dejaste, después volviste. Sí, este disco es como una vuelta a las bases, una vuelta a las raíces. O sea, esa pandemia también que nos hizo estar quietos, nos hizo como empezar a componer desde el punto de vista de lo que somos nosotros, de la música que nos sale naturalmente. Fuimos a buscar como las raíces de nosotros, ¿no? El rock del 90, donde nos sentimos cómodos, donde lo podíamos disfrutar. Entonces la composición salió a partir de ahí. Bien, y en cuanto hoy por hoy estamos en un momento además donde la música está toda en plataformas, ¿no? Hay una digitalización absoluta de la música. ¿Pensaron en poder llegar a un formato físico, en darle un arte, en darle una estética? Sí, el disco va a salir físico, no va a salir ahora el viernes, pero sí va a salir el año que viene. Vamos a tratar de hacerlo coincidir con la presentación oficial, pero sí va a salir en formato físico. Lo más probable es que sea el CD. Y nosotros somos muy fan del formato físico, entonces insistimos para que eso pasara hasta que salió. Así que bueno, va a tener su compañero físico el disco. Bien, ¿y por qué por qué crees que es importante el disco frente a, y ya te lo digo también como ingeniero de sonido, que debe tener un porqué también, claro, por ahí, por ese lado? Hay una cosa con el disco que es como, de a poco yo veo que la gente va haciendo un vínculo con eso, como el objeto, como el libro, ¿no? El disco está teniendo en este momento, digamos, se está aproximando como a ese cariño que tiene el objeto, ¿no? Como el libro. Entonces se separa un poco, la música en este momento es como más difícil digamos, en marketinear, porque hay mucha música que sale, el formato digital hace que sea más inmediato, no hay procesos de fabricación. Entonces es como que el disco se está transformando en algo como que lo saca del montón, digamos, ¿no? Le da un destaque especial a eso. Entonces nosotros vemos que en los toques nosotros tenemos merchandising y eso, vendemos muchos discos. Entonces se ve que a la gente que le gusta Socio le gusta el formato físico y nosotros somos muy fan de eso. Entonces, bueno, tiene esa cosa, ¿no? Del fetiche nuevo, digamos, porque se dejó de hacer. Entonces tiene un valor como especial. Y también por eso, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho y el público que le gusta Socio le gusta también. También está volviendo de a poco, yo que soy medio fan de eso, por ejemplo, del 2004 para acá, la venta del disco físico, del CD sobre todo, fue bajada. Todo el tiempo en picada y este año empezó a volver. Empezó a vender de nuevo. Y bueno, el vinilo ya había vuelto y ya había pasado los números de sus mejores momentos, tipo el 70 por ahí. O sea que el formato físico está volviendo de alguna manera. Claro, como que se está intentando de alguna forma reconectar también con lo de antes o con los orígenes, ¿no? Sí, te da como un tiempo especial de que vos te sentás a escuchar a eso, ¿viste? Que el streaming es como que es más rápido y todo es más rápido. Entonces pasa un tema y no te quedas tanto con eso. Yo creo que el disco te obliga de alguna manera a sentarte y apreciarlo. Y por lo general el disco hay una unidad, todo tiene que ver con qué, ¿no? Independientemente del arte, hay un concepto, hay un desarrollo, un orden. Exacto, el orden es especial. Y bueno, me parece que está teniendo eso, ¿viste? Que en la plataforma el orden se pierde, no tenés una información, no tenés las letras, hay gente que le gusta leer la letra o le gusta saber quién tocó qué, ese sonidito quién lo hizo, quién lo grabó. Bueno, eso en el disco físico está y en el streaming se pierde.
¿Qué opinas de los nuevos sonidos que están presentes ahora con las nuevas generaciones? El trap, por ejemplo, que está como muy en auge. ¿Sos de escuchar? Sí, escucho de todo. Y me parece que estamos viviendo como un nuevo coletazo del hip hop del 90. A mí me hizo como que me hizo acordar a eso, pila, que el 90 el hip hop de repente explotó. Sí, y que también fue disruptivo en su momento y que no fue aceptado. Exactamente, sí. exactamente. Y está pasando lo mismo ahora, solo que con la cabeza y el pensamiento de ahora, o sea, y también como con sus virtudes y sus desencuentros con la realidad. Me parece que a veces siento que hay gente que reniega o se pone un poco como, no sé, como que no le gusta esto que está pasando, sobre todo gente que le gusta el rock como tradicional y eso, ¿no? Pero para mí es algo súper natural, y además veo que también ese hip hop, por ejemplo, o sea, ahora le dicen música urbana y engloban un poco de todo, ¿no? Lo que es el reggaetón, el trap, el hip hop. El hip hop y el trap son como hermanos, digamos, de alguna manera, y lo del reggaetón también tiene una pata en el hip hop. Me parece que está bueno lo que está pasando con las letras, sobre todo eso, que mantiene alguna cosa como de lo de antes, de la letra de hip hop de siempre, y después hay un montón de gente nueva escribiendo, sobre todo mujeres, por ejemplo, en el hip hop, que están ofreciendo otra cosa y hablando de otras cosas. Claro. Que eso sobre todo lo más valioso, me parece. Sí, que es un reflejo también de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? De la revolución feminista, por ejemplo, donde la mujer también tiene otro rol y un lugar y otras cosas que decir. Exacto, y esa es la música que le está dando vehículo a esas letras, o sea, no es otra cosa, ¿no? Entonces me parece que hay que darle bola a eso porque realmente están pasando cosas ahí. Hay gente joven diciendo algo importante ahí. Bien, y vos sos de animarte a incorporar cosas nuevas de lo que vas escuchando, pues sos una persona abierta que escucha de todo. ¿Sos, por lo general, quien toma algunas, al menos, inspiraciones para su música? ¿O te quedás quieto en el lugar donde te sentís que sos vos? No, en algunos discos sí lo hicimos. Por ejemplo, en Aurora sí, por ejemplo, hasta en un reggaetón hay por ahí. Después me parece que me fui poniendo un poco más clásico y como que empecé a volver un poco a lo que a mí me gusta, al lugar, digamos, que yo me siento más cómodo, como lo que te decía de este disco. Sí. Pero no te digo que el próximo quizás sí. Claro. ¿Viste? Volvamos a tener algo como más actual. Este disco fue como muy especial para nosotros, entonces necesitábamos que sea como eso, reverenciar un poco nuestras raíces. Eva, que sea bien desde el origen, sí, una cosa así. Claro. Muy bien. El público es un público que los acompaña a algunos desde hace mucho tiempo, o sea, que te ha visto desde los comienzos, y otro que se va renovando. Tenés también gente joven que ha seguido a Socio, ¿no? Sí, eso está bueno porque el público es súper diferente, ¿no? Tenés de gente chica a gente muy madura, mayor. Entonces tenés como todo eso en el medio, gente que se suma ahora, pero como que ya saben cómo es la banda, que disfrutan de eso, ¿viste? Onda, como que no, ahora se pusieron más rockeros, entonces no me gustaba más eso electrónico que tenían antes. No, como que me parece que el mensaje es lo que los que le sienten empatía, bien, digamos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene hoy una banda en Uruguay? Te lo digo desde el lugar de integrante de una banda, pero también como productor artístico. En este momento es como difícil, o sea, armar una banda. Y también muy fácil, o sea, es muy fácil porque vos podés grabar a nivel muy barato, mucho más barato que antes, y tenés las redes para distribuir esa música también a la mano y muy barato. El tema es empezar todo eso, digamos, dónde tocar, por ejemplo. Ha bajado, o sea, sobre todo con la pandemia, bajó un montón de las oportunidades para poder mostrar esa música. A su vez también los músicos uruguayos están más preparados que antes, las generaciones nuevas, yo tengo contacto con ellas y el nivel que tienen es mucho mayor que el que yo tenía a su edad. Entonces es como que, por un lado, es una lástima porque la gente está mucho más preparada. ¿Pero a nivel de manejo de instrumentos? ¿A qué te referís? Claro, a nivel de manejo de instrumentos y también de cómo vender esa música, ¿no? Bien. O sea, como que hay... El marketing. Claro, a nivel de músico el nivel es mucho mayor, pero enfrenta esos desafíos de tener lugares menos para tocar, entonces es más difícil. Claro. Bueno, el próximo 4 se lanza primero por Spotify, YouTube, bueno, todo. Ahí va, todo eso, sí, Deezer, iTunes, Apple Music. Bien, se lanza todo el disco. Se lanza el disco entero. El disco entero. Sí, y bueno, y luego, cuando el año que viene, cuando hagamos la presentación del disco oficial, este es un año ya medio terminado, entre el mundial y todo eso, y lo que poco que queda de tiempo no da para hacerlo ahora porque queremos que el disco se escuche. Y bueno, ahí sí va a tener ese lanzamiento físico. Claro, y ahí también la posibilidad de tocarlo de alguna manera, de presentarlo. Exacto. Y demás. Exacto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto recibirte y quedan todos invitados el próximo 4 a descargar o a escuchar online a este nuevo disco de Socio. Lo sabremos al final. Todavía no sé si lo sabemos. ¿Lo sabemos? No, todavía no. Todavía no. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted.